jóvenes. Como este programa de la asignatura ya lo habíamos socializado el día de ayer, el día de hoy, entonces vamos a empezar con el desarrollo de la primera temática de la primera unidad de la asignatura, que se llama Razones que justifican un proceso de integración económica. La primera temática que vamos a ver se llama Influencia externa e interna de los procesos de integración. Esta primera temática yo la voy a trabajar en el transcurso de 1 hora, y la otra hora, o lo que me quede hasta la 1 de la tarde, voy a trabajarlo en organizarle ya sus grupos. Ya como estamos todos ya con grupos de trabajo investigativo, voy a organizarles ya el Excel, el formato Excel que siempre compartimos con ustedes a la hora de registrar las notas de cada uno de los talleres. Entonces voy a ir registrando nombres y apellidos completos de cada estudiante, el grupo a que pertenece y los países que seleccionaron ustedes entre ayer y hoy, para ya dejar en claro pues este proceso pues ya totalmente completo, porque pues como yo les había comentado, a partir de hoy en 15 días pues ya contamos con la primera evaluación. Aquí también tengo yo ya estaba organizando esa hojita de Excel. El taller número 1 lo tenemos para el día 26 de abril del 2021. Pues simplemente por informarles, porque se los voy a compartir a la hora que ya tenga todo esto organizadito, para que si hay alguna variabilidad o algún error en apellidos o nombres o en países, ustedes pues me hagan la observación para yo cambiar también acá. El taller número 1 entonces lo va a hacer el 26 de abril del 2021, el taller número 2 el 3 de mayo, el taller número 3 el 24 de mayo, el taller número 4 el 21 de junio y el taller número 5, que es el último, el 19 de julio. Entonces ahí ya estarían organizadas las fechas para que ustedes ya vayan de una vez programándose y tengan en cuenta pues que ya se han establecido estas fechas. Ustedes saben bien pues que estas fechas las dejamos de una vez programadas y planeadas con varios meses de anticipación, por la situación de que, como ustedes saben muy bien, en nuestra universidad pues siempre tenemos paros y tenemos algunas cositas que están pendientes, y entonces a veces se nos trastocan las fechas, y entonces es mejor dejarlas ya por experiencia, dejarlas de una vez establecidas. Entonces vamos a hablar en esta horita de la influencia externa e interna que tienen los procesos de integración. Como les había comentado el día de ayer, la integración económica es un elemento muy importante para un país, y especialmente para un gobierno que desde su poder ejecutivo pretende desarrollar o crear o afianzar o fortalecer lazos económicos con otros países. Lo primero, jóvenes, que se firma entre un país y otro es los lazos económicos. Y de los lazos económicos son los lazos comerciales los que hacen, si me entiende, que de ahí para allá se vaya poco a poco trabajando, si me entiende, otro tipo de temáticas que son muy importantísimas para la integración entre países. Entonces, a veces este tipo de modelos de integración económica entre países nacen de una iniciativa específicamente de los industriales, de los gerentes de los gremios a nivel nacional, que son llevados, por ejemplo, en misiones diplomáticas por parte del gobierno nacional para promover sus productos o sus servicios en otro país. Entonces, siempre el presidente del país, de la nación, lleva en misión diplomática a gremios, a representantes de los gremios, cuando los mismos gremios han sido los que han solicitado al presidente que ellos quieren acompañar, ¿se me entiende? Acompañarlo a él
para que ayude a enlazar o entrelazar un proceso futuro de integración con otro país. Podemos hablar del caso de Corea del Sur, en donde el gremio de cacaoteros, Fede Cacao, que es uno de los gremios más fuertes que tiene Latinoamérica en lo que es la producción de cacao, y después de Ecuador, porque Ecuador es el principal productor de cacao y de banano pues a nivel mundial. El presidente de Fede Cacao, pues de las asociaciones de cacaoteros de Colombia, fue el que le solicitó al presidente Santos para que intercediera, pues si me entiende, y les diera la oportunidad de poder hablar allá con empresarios, comerciantes y distribuidores, y fabricantes de chocolates en Corea del Sur para poder pues ofrecerles un portafolio de productos para poder entablar una integración. Entonces, mire que en los procesos de integración económica siempre son los gremios los que empujan y en cierto sentido presionan al gobierno nacional para que se abran los mercados externos y para que empiece a abrir un camino, si me entiende, para las negociaciones internacionales futuras. Es por ese motivo que nosotros, como agregados, o sea, dentro de la Cancillería es la embajada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país se le denomina con el nombre de Cancillería. Y es el canciller, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, el que siempre acompaña al presidente en el momento pues que el presidente viaja al exterior para poder entablar pues las relaciones anticipadamente establecidas con los ministerios de Relaciones Exteriores, con los ministerios de Comercio Exterior y con otro tipo de ministerios. Entonces, en el caso de cuando hay este tipo de misiones diplomáticas, cada Ministerio de Relaciones Exteriores tienen sus agregados. A los agregados son los delegados, son funcionarios colombianos que prestan sus servicios de agregados, si me entiende, del Ministerio de Relaciones Exteriores para entablar ese tipo de lazos como en el caso nuestro. Entonces hay un agregado comercial, que es el que habla de temas comerciales. Hay un agregado militar, que también lo acompaña al presidente o al ministro de Relaciones Exteriores, al canciller, a la Cancillería, para que hable sobre temas de tipo militar, sobre seguridad nacional, investigación de cuestiones de narcotráfico, de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. También están el agregado cultural. Todo canciller, todo ministro de Relaciones Exteriores tiene también un agregado cultural que habla sobre temas de fomentar o emancipar pues la literatura, la música, la poesía de los autores colombianos. Entonces ese también es un elemento importante a la hora de hacer una integración. Pero entonces, más que ese tipo de actividades, lo que más se mueve dentro de nuestro medio, dentro de la economía internacional, es el agregado comercial. Ese agregado comercial tiene un trabajo bastante extenuante porque son los gremios los que presionan, si me entiende, al agregado comercial para que él empiece a entablar las relaciones, a cuadrar contactos, a organizar mesas de trabajo y entonces a crear unos equipos, unos grupos de trabajo binacionales, o sea, compartidos entre, si podemos hacer un ejemplo, entre coreanos y colombianos para poder empezar a analizar cómo se puede entablar un proceso de integración económica con un país asiático como es Corea del Sur y también pues Corea también buscar la manera de cómo entablar esas mismas relaciones comerciales con un país latino como es Colombia. En el primer paso, entonces, en el primer momento de la integración, entonces, son los ministros de Relaciones Exteriores los que se reúnen
Se reúnen a nivel pues binacional. A veces unas reuniones se pueden hacer en Bogotá, otras reuniones se desarrollaron en Seúl y así sucesivamente hasta que conformaron una agenda de trabajo técnico. Entonces, ahí nacen los famosos grupos de trabajo técnico, los GTT. Y esos grupos de trabajo técnico se empiezan a distribuir dependiendo de las temáticas que vayan a trabajar estos grupos, en el caso, por ejemplo, de agricultura, pesca y silvicultura, manufactura, industria, acceso a mercado, facilitación del comercio, medidas, barreras arancelarias y no arancelarias. Entonces se van organizando unos grupitos del grupo de trabajo técnico, se van haciendo unos pequeños grupitos que van tomando cada uno las temáticas, si me entiende, que necesitan conocer y necesitan pues empezar a entablar. Quiero preguntarles a mis estudiantes si este tipo de actividades estarían inmersas dentro del desarrollo de un proceso de integración. Adela Narváez. Señorita Adela. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Estos grupitos pequeños, ¿será que trabajan solamente en Colombia o en Colombia y en Corea? Yo creería pues que es necesario en las dos partes, ¿no, profe? El trabajo. Correcto, ajá. Los coreanos tienen que venir aquí, ¿sí o no?, a Colombia, a mirar cómo se produce el cacao desde el momento en que se coloca la semilla en la tierra, ¿sí o no? Y nosotros, los colombianos, los que pertenecemos al grupo técnico, somos los que vamos a ir allá a mirar cómo se fabrica el chocolate, cómo lo procesan las pepas de cacao, para mirar cómo se fabrica el chocolate y se puede aprender pues otro tipo de tecnologías del chocolate, ¿no? En la parte de repostería, en la parte de panadería, en la parte de golosinas. Muy bien, Adela. Angie Carolina Morán. Buenos días, profe. ¿Qué más, Angie? Buenos días. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. ¿Y a usted? Muy bien, gracias a Dios. Por acá con un poco de frío en Pasto, pero ahí vamos. Bueno. Estos grupitos de trabajo técnico que se crean, pues, tanto de acceso a mercados, agricultura, silvicultura, transporte, servicios, manufactura, etcétera, etcétera, barreras arancelarias, no arancelarias. Estos grupitos de trabajo, ¿quién los pagará? Yo creo Angie que Carolina. el gobierno, el Estado. Correcto. El gobierno colombiano paga a sus asesores colombianos y el gobierno coreano paga a sus asesores coreanos. Correcto. O sea, los gremios no van a pagar absolutamente un peso por el entablamiento de un proceso o el afianzamiento de un proceso de integración económica. Correcto, muy bien. Carol Rojas. Sí, profe, buenos días. ¿Cómo ha estado? Buenos días. En estos grupos de trabajo técnico se han de hacer almuerzos de trabajo, desayunos de trabajo, ¿sí o no? ¿Eso quién lo pagará? De igual forma, me imagino que eso de viáticos también debe ser parte del Estado. Correcto. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como se le llama Cancillería, cada Cancillería tiene que pagar, ¿sí me entiende? Los tiquetes aéreos, ¿sí o no? El alojamiento y la alimentación, pues, de cada uno de los funcionarios que van a trabajar en estos grupos técnicos. Anteriormente eso era carísimo, Carol, eso era costosísimo. Pero ahora gracias al WhatsApp y al Facebook y a todo lo que nosotros tenemos en lo que es el desarrollo de las TICs, ese tipo de grupos de trabajo, unos trabajan allá y otros trabajan acá, en cada país, para empezar, si me entiende, a entablar esos acuerdos. Pero cuando se necesita que de manera presencial venga un funcionario de acá, de allá a Colombia, eso lo tiene que pagar cada cancillería.
Muy bien. Samantha Chávez. Sí, profe. ¿Qué más, Samantha? Buenos días. ¿Cómo ha estado? Bueno, El canciller, que viene a ser el ministro de Relaciones Exteriores, ¿es nombrado que por voto o lo nombra el presidente, pues como se dice, porque es una persona idónea en el cargo? por voto, profe. No, siempre lo designa el presidente por analizando una hoja de vida. Escoge una terna de 3 candidatos y escoge la mejor hoja de vida para que sea ministro o canciller de Relaciones Exteriores. Pero ojo ahí, ¿no? Ese ministro debe manejar unos 5 idiomas como mínimo, porque pues el trabajito también que tiene él de andar acompañando al presidente en todas las salidas diplomáticas es bastante álgido. ¿Se acuerdan de una de las ministras muy buenas que tuvimos en Colombia? Andri Zambrano. Pero, ¿Cómo se llamaba una de las ministras que salió del presidente Santos, que fue muy buena ministra, buena canciller colombiana, porque entabló varios acuerdos, tratados y convenios de integración de Colombia con el mundo? no recuerdo, profe. Pero bueno, la puede buscar en internet, no se preocupe, ahí colóquele canciller, la canciller del presidente Santos, y ahí aparece ella. Una mujer, pero demasiadamente laboriosa y trabajadora. Creo que el esposo le pidió separación porque esa señora casi ni se la pasaba en Colombia, porque esa señora tenía muchísimo trabajo, hermano, para poder entablar esos contactos y hacer, si me entiende, todo este tipo de, el diseño de estas políticas, ¿no? Para mejorar. Profe María Ángela Holguín. Exacto, muy bien. María Ángela Holguín, que también, pues, por cierto, fue reina, ¿no? Fue reina de Colombia, fue reina nacional, pero una mujer que sabía varios idiomas y además, pues, muy ejecutiva, ¿no? En su trabajo. Esa señora le fue muy bien. Al que no le ha ido muy bien es al actual canciller de Colombia. Muy bien, jóvenes. Andrés Llama. Sí, profe, buenos días. ¿Qué más, Andrés? Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien, más, profe. ¿Qué le iba a decir? Ese tipo de reuniones de los grupos de trabajo técnico coreano-colombianos trabajarán unos 15 días y de ahí ya se abren o eso se seguirá dando en la medida pues que va pasando el tiempo en un proceso de integración. Yo creo que eso lleva mucho tiempo, ¿verdad? O sea, puede que se reúnan unos 15 días, se puede decir que descansen una semana y vuelven a reunirse. Eso creo que es un proceso muy, muy largo para lograr una integración. Correcto, muy bien. A veces, mire que el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos duró 10 años encontrándose los grupos de trabajo técnico americano-colombianos, si me entiende, para poder llegar a consolidar el documento, ¿no? Para poder firmar el Tratado de Libre Comercio, porque usted sabe que siempre un país, pues, escoge lo mejor y el otro también, y entonces es necesario negociar y el uno quiere montarse sobre el otro, entonces se empieza a buscarse, pues sí o no, equilibrios, ¿no? Para que se dé un ganar-ganar. Lógicamente, eso dura muchos años y hay unos acuerdos de integración económica que ni siquiera se firman, ni siquiera se firman porque no dieron, o sea, los acuerdos de las partes no llegaron, pues, como se dice, a un punto de intersección, sino que siempre hubieron, pues, criterios divergentes, ¿no? Y por ese motivo, pues, hay muchos que no se han dado. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio Colombia-China. Ese fue un tratado que quedó suspendido allí porque el actual presidente, pues, el tocayo,
pues dijo no, en mi gobierno no vamos a firmar tratados de integración económica con ningún país. Entonces, por ese motivo, pues, se suspendieron las negociaciones con China porque, pues, habían unas buenas negociaciones con China, aunque pues ahí les gusta también los chinos un poquito montados también, ¿no? Ellos lo que quieren es aprender pues a cómo manejar la industria del café y pues también a nosotros afectarnos bastante, ¿no? En esa parte. Angie Carolina Morán. Sí, profe. ¿Qué más, Angie Carolina? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Angie, si esos procesos de negociación son tan largos, o sea, no son tan cortos, no son tan rápidos, porque son de a nivel internacional, ¿cómo harán los presidentes para firmarlos? Primero firmarán los ministros de Comercio Exterior y luego los presidentes. Pues yo creo que primero tendrían que firmar los presidentes para Ajá, correcto. Un proyecto, ¿no? Un proyecto de sí, acuerdo de integración, correcto. Muy bien. ¿Y eso pasará al Congreso de la República de cada país para que lo aprueben los senadores, los sí, representantes? Claro, correcto. Porque tiene que pasar primero un acuerdo, convenio o tratado, primero por el Poder Legislativo. Y allá ellos también le van a hacer otras observaciones, ¿sí o no? Y le van a decir, ve, quite esto, aumente esto está muy, pues es muy ambicioso, ¿sí o no? Hasta que ya el Congreso lo apruebe, ¿sí o no? Y le diga ahora sí, señor presidente, puede firmarlo. Muy bien, niña. Muy bien. Daniela Carvajal. Daniela Carvajal. Dani Alexander Castro. Buenos días, profesor. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo has estado? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. Los Me alegro. embajadores de Colombia en Corea y de Corea en Colombia también tendrán mucho que ver en un acuerdo de integración, en un proyecto de acuerdo de integración. Claro, yo pienso que los gobernadores, Los los embajadores. Ajá. es exacto, tienen un papel muy importante, ya que por algo están en cada país solucionando tanto problemas de que hay personas que viajan sin papeles o en Exacto. tratados o en Asuntos comercio, en migratorios. importaciones. Claro, asuntos Claro, migratorios. profe, exacto. Entonces tiene un papel muy importante para tipo de papeleo y cuestiones así, profe. Ellos son los que jalonan duro, pues los embajadores de cada país en el otro, porque esos son los que tienen que estar pues moviendo ese proyecto pues en el Congreso, ¿sí o no? Para que lo aprueben rápido en la Cámara, en el Senado, moviéndolo también por parte de los grupos técnicos, pues que verdaderamente lleguen a los acuerdos que se habían pactado, ¿sí o no? Si van a hacer una desgravación arancelaria, pues que sea una desgravación a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años. Entonces, a los embajadores también les toca un trabajito, hermano, bastante álgido. Y no es fácil, si me entienden, no es fácil. Cuando Ecuador nos demandó a nosotros, a los colombianos, nos demandó ante la OMC y estableció las salvaguardias hace 5 años, pues también nos dio muy duro, si me entiende, porque pues con Ecuador siempre habíamos tenido unas relaciones internacionales muy, pero muy fraternas, ¿no? Pero cuando ellos dijeron, no, nosotros le vamos a poner una salvaguardia a los productos, a las importaciones provenientes de Colombia porque nos están haciendo leña.
Entonces, pues para nosotros los colombianos, pues fue muy dura la situación porque pues hizo que muchos de nuestros productos y de nuestros fabricantes y de nuestros productores, pues perdieran bastante dinero por la situación de que pues disminuyeron mucho las exportaciones colombianas a Ecuador. Y fueron los embajadores los que tuvieron que trabajar bastante con los presidentes para poder limar una cantidad de asperezas que se presentaron y que se dieron, pues como ustedes lo conocieron muy bien, por situaciones ya de Cancillería, ¿no? Entonces, pues de cualquier manera, la Organización Mundial del Comercio dijo, no, pues es que Ecuador es un país muy pequeño y si no le aplican una salvaguardia, pues la economía colombiana es el doble que la economía ecuatoriana, pues lógicamente que la economía colombiana los va a absorber en un porcentaje bastante alto. Entonces, en ese orden de ideas, pues se establecieron, como ustedes se dieron cuenta, un grupo pues hizo la sustentación de esa temática, se lo estableció la implementación de esas salvaguardias por un tiempo determinado y volvió y se suspendió. Ahora pues se pretende otra vez implementar el mecanismo de salvaguardias, pues como para poder, si me entiende, en algunas subpartidas arancelarias ecuatorianas, pues poderlas proteger. Steven Pantoja. Sí, profe, buenos días todavía. Buenos días. Steven, ¿qué te iba a decir? En esas negociaciones que se hacen de ese contrapunteo, ¿sí o no?, entre Corea del Sur y Colombia, Colombia, Corea del Sur, ¿entrará también algún agregado cultural, la academia, las universidades, entrarán ahí en un proceso de integración económica? Yo pienso que sí, que es necesario, ¿no? Que Correcto. necesario, lo cultural, pues, lo representativo de cada país Lo es muy importante para representativo. darse a conocer al mundo, ¿no? Eso debe ser como primordial también. Entonces, me imagino. Exacto. La promoción del turismo, ¿no? Del turismo de colombianos a Corea y del turismo de coreanos a Colombia. Eso también es parte, ¿sí o no? Y esa es una mesita aparte que está dentro del Acuerdo de Integración Económica que se llama Turismo y Servicios o Servicios Turísticos. Eso es importante. Y la academia, pues en la parte de las becas, ¿no? El gobierno coreano, pues ofreciendo becas a colombianos y el gobierno colombiano ofreciendo becas a coreanos, dependiendo pues de las carreras, las temáticas, los posgrados, ¿no? A los cuales ellos pueden venir aquí también a cursarlos o nosotros también pues allá para poderlos cursar. Muy bien. Daniela no me ha contestado. Franci, Daniela Zambrano. Profe, días. ¿Sí estabas por acá, Daniela? Sí, profe, sino que es que tengo un problema con este audio. Ah, ya. No, entonces estaba ahí complicada tratando de responder y no podía. Claro, yo no te estaba mirando si estabas comunicándote por el chat. Sí, profe, qué pena. Claro. En unas condiciones adversas, en un acuerdo de integración o un proyecto, pues, de acuerdo de integración económica entre Colombia y Corea del Sur, si no se dan las cosas y los grupos no se pueden, como se dice, reconocer o negociar, ¿se dará un acuerdo de integración económica? No, pues yo creería que no, porque ambas partes tienen que estar de Correcto, acuerdo, ¿no? correcto. Por eso se llama un acuerdo. Exacto. Muy bien, Daniela. Ahora sí necesito hablar con la otra Danielita. También tenemos Daniela también aquí, que es Franci Daniela Zambrano, en el sexto de comercio. Buenos días, profe, ¿cómo está? ¿Qué más, señorita Daniela? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Si hay muchas pugnas dentro de los grupos de trabajo técnico, el presidente o los presidentes solicitarían suspender las negociaciones y volverlas a tomar en un año siguiente.
¿O no se vuelven a ver nunca más en la vida? No, profe, yo pienso que sí, se volvería a hacer en el año siguiente porque igual los países pues tienen que tener como, La digamos, ese esperanza, proceso de ¿no? negociación. Sí, Claro. claro. Ujú. Qué bien, muy bien, claro, esa es la pura verdad. Los acuerdos de integración económica se suspenden, mas no se terminan. O sea, esa va a ser una lucha, ¿no? Que siempre se la va a ir, como se dice, dando en la medida en que, pues, el país que quiere, pues, abrir su mercado en ese otro país va a ser el que siempre va a estar ahí, pues, golpeando las puertas, ¿no? Para que le den la oportunidad de poder tener o gozar de un acuerdo comercial preferencial o de libre comercio o de unión aduanera, ¿sí o no? Siempre va a haber esa lucha, jóvenes, siempre los negocios y la integración siempre se va a dar porque pues esa es una razón de ser de los pueblos, ¿no? De los pueblos a nivel mundial, la forma de integrarse de diferentes maneras. Muy bien. Yo sigo entonces con mi disertación. Entonces, esa influencia, jóvenes, que tiene, esas influencias externas e internas que tienen los acuerdos de integración económica, se dan directamente por las necesidades que tienen. Si son influencias internas, los productores, los fabricantes, los comercializadores y distribuidores, que son los que hacen presión para que ese producto sea exportado, si me entiende, y sea vendido a otro país, porque pues puede ser que haya varias razones, ¿no? En primer lugar, pues puede haber una saturación del mercado nacional de ese producto que entonces hace que los precios bajen de una manera estrepitosa y pues no permitan que haya unas utilidades pues significativas para los productores fabricantes, comercializadores y distribuidores. Entonces, una estrategia de firmar un acuerdo de integración económica es darle la oportunidad a que ese stock de producción sea dividido. Una parte para el mercado nacional y otra parte pues para el mercado internacional. Entonces, ese afán de firmar un acuerdo siempre va a ser pues una constante pues por parte del sector privado, del sector público que viene a ser el gobierno y de la academia que también pues está interesada de que ese tipo de lazos se encuentren porque pues nosotros como academia buscamos más la parte de becas, el intercambio de profesionales, el intercambio de técnicos, investigaciones compartidas. Entonces siempre estamos como atrás de ese tipo de elementos que para nosotros son muy, pero muy importantes porque pues ustedes saben muy bien pues que una universidad con investigación pues es una universidad muy dinámica, pero una universidad sin investigación pues se convierte en una universidad de garaje. Y las universidades de garaje pues en este país abundan. Entonces, una universidad se la reconoce por el nivel de investigaciones que tiene. En ese orden de ideas, entonces, las influencias externas a veces son débiles y las influencias internas a veces son fuertes. O lo contrario, ese tipo de influencias también hacen que en el desarrollo de cada uno de los objetivos que se pretenden lograr en un acuerdo de integración económica se vayan cumpliendo en la medida que va pasando el tiempo y que cada uno pues de los grupos de trabajo técnico vayan encontrando, como se dice, una corresponsabilidad y vayan encontrando pues un sí a las peticiones y a los acuerdos que se pretenden pues establecer dentro de las condiciones de acceso. Vamos a mirar ahorita entonces voy a dejar aquí de compartir. Vamos a mirar entonces se buscó. Disculpen un ratico. Voy a abrir aquí un internet para que entremos a la primera base de datos. Aladi, entonces ya voy a compartir con ustedes esta base de datos.
Entonces aquí estamos pues en uno de los acuerdos de integración o de las asociaciones de integración pues más fuertes que nosotros tenemos, que es ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, en donde están pues varios acuerdos de integración económica subregionales que han permitido pues que los 13 países que forman ALADI pues sean, como se dice, garantes de poder generar integraciones país-país o entre países o entre bloques económicos o carteles comerciales como ya los habíamos conocido. Entonces, esta es la página de la Asociación Latinoamericana de Integración y aquí en esta partecita miramos un tema muy importante en esta pestañita porque pues esta página tiene 2, 4, 6, 7 pestañitas que nosotros podemos ir abriendo e ir leyendo. Aquí hay una pestaña que habla de los acuerdos actuales y los acuerdos históricos que los 13 países han tenido, si me entiende, durante la historia, pues, de la integración económica en América Latina. Entonces, podemos mirar aquí en ALADI, dice, ¿quiénes somos? Hacemos un clic aquí con la pestañita y aquí están los 13 países. Mire, aquí están las rondas de trabajo que han hecho ellos, las rondas comerciales, las mesas de negocios. Y mire, aquí están los grupos de trabajo técnico que yo les había comentado. De esta manera son los grupos de trabajo técnico cuando se empiezan a entablar este tipo de acuerdos, se me entiende, con los diferentes países. Aquí están los 13 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Mire que aquí nosotros pues en esta asociación de integración tenemos a dos patitos feos que nadie les gusta tener, que es Cuba y Venezuela. Entonces, para nosotros, ellos siguen siendo nuestros hermanos latinos y por ese motivo, pues, siempre serán parte de nosotros, así haya los problemas que haya. Nosotros, como ustedes se han dado cuenta, siempre hemos sacado la cara por nuestros venezolanos y por los habitantes cubanos, ¿no? Entonces, eso es parte de la humanidad, del criterio humanitario que tenemos los latinos y que hace que no seamos tan indiferentes como son los británicos o otro tipo de culturas en donde en donde hacen caso omiso de países que por su situación política piensan diferente, ¿no? La LADI pues es un conjunto de 20 millones de kilómetros cuadrados desde México pues hasta Chile y más de 510 millones de habitantes. Pues mire que es un mercado inmensamente grande, mucho más grande que los Estados Unidos, que tiene aproximadamente unos 240 millones de habitantes. Entonces nos da pues un marco de acción bastante grande. Nace con el Tratado de Montevideo, el TM80, y es pues uno de los acuerdos de integración más fuertes pues que tenemos en Latinoamérica por las preferencias arancelarias regionales que siempre las PAR, las PAR, que siempre se han trabajado. Con ustedes vamos a trabajar en esta página con una base de datos muy interesante que es el SICOES. Vamos a trabajar con aranceles de Brasil, aranceles de Argentina, aranceles de los 13 países. No vamos a trabajar aranceles colombianos porque pues eso ustedes ya lo van a ver pues en una materia que se llama Laboratorio de Comercio Exterior, importaciones, exportaciones. Entonces no vamos a trabajar con aranceles colombianos porque ya estaríamos repitiendo lo que ustedes lo van a aprender de otras asignaturas. Y allí vamos a mirar entonces cómo las preferencias arancelarias regionales se van a mover a través de dos acuerdos, los acuerdos AAR, que son los acuerdos de alcance regional, que son comunes para todos los países, desde México hasta Chile, y están los acuerdos AAP, los acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área, pues que entre ellos pues se dan ese tipo de acuerdos, ¿no? Los acuerdos pues
se dan con respecto a productos. Algunos también han hecho algunas negociaciones con respecto a servicios. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay unos niveles de cooperación que son bastante fuertes y que nos ha ayudado a sobrevivir. Como yo les comentaba el día de ayer, pues el remesón tan duro pues que nos da Europa y que nos da Asia, ¿no? Porque pues ellos también quieren abarcar los mercados latinoamericanos y pues también nosotros buscamos la manera pues de buscar nuestro ganar-ganar. Aladi pues tiene un grupo de observadores. Aquí están todos los países que son los observadores. Los países observadores de un acuerdo son los países que son los países testigos. Eso es como cuando uno firma un contrato de arrendamiento, entonces abajito dice testigos, que son las personas que dan fe de que ese contrato se firmó, sí o no, entre las partes, y ellos firman porque están aceptando de que sí, ese acuerdo se puede dar. Entonces aquí está Suiza, Rusia, Rumania, está China, Portugal, España, etcétera, etcétera. En este orden de ideas, entonces, se trabaja también con un elemento muy importante dentro de Aladi, que son los indicadores socioeconómicos, y con ustedes los hemos trabajado, gracias a Dios, pues el semestre pasado. Y pues como es una base de datos tan importante, pues también la vamos a trabajar específicamente para medir fuerzas entre un país y otro cuando pues queremos analizar pues algunos indicadores que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, el PIB, nos interesa la población total, nos interesa el ingreso per cápita, el crecimiento, el consumo, la producción. Entonces, pues vamos a tener unas buenas bases de datos en ese asunto. Y también aquí vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos pues para nuestra carrera profesional, que es la información comercial. Todo lo que es el comercio exterior, pues aquí lo vamos a tener. Todo lo que son los criterios de origen de productos Aladi, de productos de países latinos, que están establecidos pues según las normas de origen de la Organización Mundial del Comercio, y que nos va a dar pues también, aquí está, mire, el artículo 24 del GATT, que es el que lo recoge la Organización Mundial del Comercio, para, si me entiende, definir pues las reglas de origen de los países, de los productos latinos, ¿no? De los productos latinoamericanos. Y en ese orden de ideas, pues como ustedes se acuerdan que nos dictaron una pequeña conferencia en Tulcán, un producto se lo certifica desde que es originario de Colombia cuando el 51% de ese producto pues es elaborado con materias primas colombianas. Si tiene solamente un 30, pues o un 40%, pues ya no se lo reconoce como producto colombiano, se lo reconoce ya como un producto extranjero, porque las materias primas colombianas están en menor proporción. Entonces, aquí, como les digo, vamos a encontrar toda la información, y aquí vamos a trabajar con el SICOES en esta pestañita. O no quiero entrar pues a ese tema. Sin embargo, nosotros con ustedes vamos a ir organizando pues estas temáticas, ¿no? Esa es la parte que yo quería comentarles el día de hoy. Entonces, voy a cerrar aquí la página. Entonces, para terminar esta parte de la influencia externa o interna en los acuerdos de integración, siempre, jóvenes, los sectores que forman parte de la economía colombiana van a ser los que van a hacer presión. Uno de los sectores muy duros, como yo les había comentado, para la firma del Tratado de Libre Comercio de Corea, entre Corea del Sur y Colombia, fue, si me entiende, la participación bastante fuerte de Fedecacao, especialmente los
las asociaciones de cacauteros de Antioquia, y ellos pues también se unieron con los industriales, con la Compañía Nacional de Chocolates, que es una de las compañías fuertes que como empresa multinacional colombiana pues está vendiendo sus productos a mercados internacionales y que pues hicieron bastante presión para que ese tipo de situaciones se den. El día lunes vamos entonces a leernos el Tratado de Libre Comercio Corea-Colombia, para que ustedes pues conmigo lo vamos leyendo y nos vamos dando cuenta cómo fue la evolución de ese proceso. En este momento pues me voy a quedar esta horita organizándoles entonces a ustedes cada uno de los grupos de trabajo investigativo con sus países para entonces ya ir organizándoles sus trabajos, y el próximo lunes pues ya contaremos ya con la asignatura en Moodle, con la clave para ingresar para que ustedes se puedan matricular, y con mi tablita de Excel, que es donde yo pues registro las notas de los talleres que ustedes me envían y que yo pues califico en las fechas indicadas. Muchas gracias, jóvenes, por todo. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Yo me quedo pues haciendo este trabajito acá con ustedes.